Una fuente de espalación es una gran instalación diseñada para producir haces intensos de neutrones mediante el proceso de espalación, que consiste en astillar el núcleo de un átomo pesado para que emita pulsos de neutrones. Para ello, es necesario acelerar un paquete de protones mediante campos electromagnéticos, hasta que adquieran una gran cantidad de energía. En ese punto se hacen impactar sobre el átomo de un material pesado, el wolframio, dando lugar a la reacción nuclear que genera los neutrones. En este programa vamos a acercarnos al proyecto de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación, ESS, un consorcio de 17 naciones europeas que cooperan en la construcción y el diseño de una de las infraestructuras científicas más grandes del continente. Esta fuente ha comenzado su construcción en la localidad de Lund, Suecia. España contribuye a este proyecto a través del ESS Bilbao, un centro estratégico de referencia en tecnologías neutrónicas. Estamos ante un consorcio en el que participan la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Su objetivo, aportar conocimiento y valor añadido al proyecto de la Fuente Europea de Espalación. Para hablar de este proyecto nos acompaña el director del Instituto de Fusión Nuclear, José Manuel Perlado, la profesora del área nuclear de la UNED, Mireia Piera, y dos invitados más que ya nos presenta la profesora Piera. Hoy nos acompañan el profesor Perlado, que ya le deben conocer ustedes del programa que emitimos el otro día sobre materiales avanzados en condiciones extremas. Y tenemos aquí hoy que nos acompañan también José Luis Martínez Peña, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, con una amplia experiencia en investigación, ya que lleva más de 30 años en el sector, trabajando en neutrónica. Ha trabajado en la Universidad de Nagoya en Japón, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Estados Unidos y en Grenoble, y actualmente es el director de la Fuente de Espalación Europea, que está situada en Bilbao. También nos va a acompañar Fernando Sordo, que es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene más de 10 años en experiencia también en fuentes de neutrones. Actualmente es el jefe de la división de blancos y neutrónica y responsable de la contribución en Target en la European Spallation Source. Pues en primer lugar, yo quería que explicarais qué es la reacción de espalación. Bueno, pues vamos a ver. Me acaban de informar el doctor Martínez Peña que espalación es un término minero. Así es que, pero en este caso no hablamos de minería. Para nosotros, no para los mineros, la reacción de espalación es el proceso por el cual una partícula cargada, en nuestro caso protones entre los 600 y 1000 millones de electronvoltios, interacciona con un núcleo pesado. El ejemplo es el plomo, el wolframio, el uranio, y en dos etapas sucesivas. Una primera, la partícula colisiona con alguno de los nucleones en el interior del núcleo, expeliéndolo del núcleo, y en la segunda fase, tanto en cuanto el núcleo se ha quedado el hombre excitado, pues al desexcitarse sigue emitiendo partículas de ese núcleo o sufre la ruptura, que es la fisión nuclear. La consecuencia, desde el punto de vista de lo que vamos a hablar hoy, es una reacción en la que una sola partícula interaccionando con estos núcleos pesados es capaz de producir 30, 40 neutrones por cada núcleo al que colisiona. ¿Qué es la European Spallation Source y qué importancia tiene? Bueno, el proyecto europeo que denominamos así en el acronismo ESS, es el acrónimo de European Spallation Source, es un proyecto europeo, es decir, que no es de un solo país y que actualmente lo forman 17 países
que han decidido consorciarse y entre todos, poniendo recursos propios, cada país, hacer una fuente de neutrones por espalación, que es el proyecto SS. Esto es así necesario porque el costo, y no solamente el costo, sino realmente poder utilizarlo, es decir, optimizarlo, es decir, que sea eficaz y eficiente, se necesitan comunidades científicas muy grandes y ningún país individualmente lo puede hacer, tanto por la parte económica, la inversión que hay que hacer, como por la parte de uso científico y explotación, porque es tan grande que necesitas una comunidad muy grande y por eso se hace a escala europea. Entonces, el proyecto SS es un proyecto de 17 países europeos, es decir, no es un proyecto de Bruselas, de la Comisión Europea en ese sentido, es individualmente 17 países han decidido poner recursos propios juntos y han diseñado un proyecto global que es construir una fuente de neutrones por método de espalación. Esto es un proyecto, hay varias, proyectos europeos de investigación, grandes instalaciones, llamamos en nuestro argot, las hay telescopios europeos que pertenecen a una asociación que se llama ESO, European Southern Observatory. Hay también otra serie de, por ejemplo, un sincrotrón muy grande a nivel europeo, ese es el ESRF, que está en Grenoble. Está otra fuente de neutrones, porque por neutrones básicamente, para hacer una fuente de neutrones básicamente hay dos métodos. Uno es por fisión, un reactor muy especial, muy optimizado para producir neutrones que hay que sacarlos del reactor. Es todo lo contrario de una central para producir electricidad, donde tú quieres que los neutrones se queden en el núcleo para que generen calor, generen vapor y generen electricidad. Aquí es curioso que es un reactor que lo optimizas para sacar los neutrones fuera, pero es un método primero y el conocido para hacer una fuente de neutrones. El segundo método, que empezó más tarde y es el que ahora, digamos, está más en boga por una serie de circunstancias, es producirlos por esta reacción de espalación. Entonces, actualmente hay un reactor, hay una fuente de neutrones europea que está en Grenoble, que se llama el Instituto Laue-Langevin, que pertenece a Francia, Alemania e Inglaterra, y hay otra serie de países como España, en total 12, que son miembros, y ahora es el nuevo proyecto que entre todos queremos hacer, que es una fuente de neutrones europea, y este es el proyecto SS. 17 países, costo total 1.843 millones de euros, y plazo de fabricación, es decir, de diseño, fabricar, puesta a punto y empezar a funcionar, desde el 2013, que ha empezado 2014, hasta el 2025. En el 2025, si todo lo que está planificado sale como esperamos, estará una fuente de neutrones por espalación construida, que forma parte de un acelerador de protones H+, como se ha dicho aquí. Se aceleran a 2,5 gigaelectronvoltios, se hacen chocar contra un blanco de wolframio, que luego hablaremos en detalle, y de aquí se expelen, se generan pulsos de neutrones por cada pulso de protones que llega, y eso se alimentará 16 instrumentos científicos que estarán funcionando en paralelo 24 horas al día, mientras lleguen protones que generen neutrones, llegarán a los 16 instrumentos en paralelo. Y todo ese costo, diseñarlo, fabricar el acelerador, fabricar el blanco y fabricar los 16 instrumentos, son 1.843 millones, plazo de finalización 2025, y cada país tiene su porcentaje. En particular España se ha negociado una participación del 5%. Y luego tiene una parte especial este proyecto, un poco dentro de este área, aunque no es la parte científica, es la parte operativa, que en vez de enviar dinero a la sede central, que va a ser en Lund, que no lo he dicho hasta ahora, pero eso va a construir en la ciudad de Lund, en el sur de Suecia, casi en la frontera con Dinamarca, enfrente de Copenhague. En vez de enviar nuestra parte proporcional de nuestro 5%, los alemanes el 11%, los ingleses el 10%, los franceses el 8%, los italianos el 6%, básicamente cada país entrega la mayoría de su contribución en equipamiento y una pequeña parte en dinero en efectivo. En nuestro caso vamos a entregar el 70% de nuestro 5% en equipamiento que tenemos que diseñar y fabricar dentro del proyecto global común, no a nuestro aire, coordinados, pero entregaremos equipos. Y solamente el 30% de ese 5% será dinero en efectivo que hay que ir entregándolo. Y la extensión esa que se dice, la European Spallation Source Bilbao,
Dentro de este esquema, digamos, España como Estado miembro de la Unión Europea ha decidido participar en este proyecto con el 5%. Entonces, cada país se organiza como estima oportuno. Por ejemplo, Francia decide que como tiene dos instituciones muy potentes en investigación, que es el Comisariado de la Energía Atómica, el CEA, y el Centro Nacional de Recherche Scientifique, el CNRS, entonces el gobierno francés, una vez firmada su colaboración en este proyecto europeo, pide a sus dos instituciones científicas nacionales que le representen y que hagan la contribución, porque, por lo que he dicho antes, no hay que olvidar que esto no es enviar dinero, es enviar equipos que hay que diseñar y construir, hay que tener conocimiento, hay que saber hacerlo. Entonces, el gobierno español, cuando el Estado miembro decidió participar en el 5%, dentro de esa decisión ha decidido que la contribución española a este proyecto se haga a través de SS Bilbao. Entonces, SS Bilbao es un consorcio público paritario al 50% entre la Administración General del Estado, es decir, el Gobierno Central a través de la Secretaría de Estado, y el Gobierno Vasco a través de sus consejerías de Industria y Educación, los dos al 50%. Entonces, SS Bilbao es una institución pública que está especializada en el desarrollo de aceleradores y de fuentes y de blancos y de instrumentos científicos, y el que va a hacer toda la contribución española a este proyecto. Y entonces, SS Bilbao tenemos actualmente prácticamente 70 personas trabajando, básicamente en dos sedes. Una en el País Vasco, alrededor de la zona de Zamudio, en las afueras de Bilbao, y la segunda sede la tenemos incrustada, voy a decir, en el Instituto de Fusión dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Instituto de Fusión, porque es un centro de referencia en el área de fusión, de neutrónica, y entonces ahí tenemos un grupo de alrededor de 11 personas, si no recuerdo mal, que están trabajando totalmente empotrados dentro del Instituto de Fusión. Y para centrarnos bien, ¿cuál es exactamente la contribución que va a hacer España a ese proyecto? Bueno, pues la contribución, primero hay que negociarla. Una vez que fuimos, digamos, nominados que vamos a llevar la contribución española al proyecto SS, nos pusimos a negociar. Entonces, negociamos, el proyecto global se ha diseñado con 3 áreas grandes. Bueno, de hecho 4. 3 son el acelerador, el blanco y los instrumentos. Y hay una cuarta que se llama la integración y control, la electrónica de control. Pero básicamente vamos a centrarnos en las otras 3. Acelerador, blanco y instrumentos. Entonces, nuestra idea es negociar paquetes y todo el proyecto está dividido en lo que se llama en el argot de ingenieros de construcción de grandes proyectos en paquetes de trabajo, que intentan determinar unidades de técnicas dentro del proyecto que sean en sí mismas autoconsistentes y que se puedan, digamos, enviar a que un tercer socio, un externo, los pueda hacer. Entonces, nosotros hemos estado negociando paquetes de trabajo en el área de acelerador, del blanco y de los instrumentos. En particular, en el acelerador tenemos que hacer 2 contribuciones, hemos negociado 2 contribuciones. Una es hacer una parte del acelerador que se llama el MEBET, en el argot de acronismos en inglés, que significa Medium Energy Beam Transport, es decir, una vez que los protones se han generado por una fuente de iones, tienen muy poquita energía, pero se empiezan a acelerar y a hacer paquetes. Para el primer elemento es un RFQ, el Radio Frequency Quadruple, y el siguiente elemento no acelera los protones más, pero es un elemento muy importante porque nos permite, es el último elemento en el cual se puede cambiar la geometría del haz. Es decir, puedes corregir el halo, es decir, que no sea un haz difuso, que esté muy centralizado, puedes cambiar la divergencia, es decir, quieres que todos los paquetes vayan paralelos y que no a unos metros después la divergencia haya que un paquete ya esté muy separado del centro del haz, con lo cual se va a perder. Tienes que diagnosticar lo que llamamos diagnósticos en el argot del acelerador, cuál es la composición del paquete. Entonces, el MEBET es un elemento de unos 4 metros de largo, tiene 11 cuadrupolos, tiene 3 cavidades buncher, que llamamos, tiene muchos diagnósticos del haz y es el último elemento en que te permite cambiar la óptica del haz. A partir de ahí ya se acelera tanto que los tiempos para intentar hacer algo son tan cortos que ya no se puede corregir el haz. Con lo cual, no es un elemento, digamos, bueno, no podríamos decir, no es, a lo mejor no puede tener mucha fama este elemento del MEBET, pero es muy importante porque las prestaciones finales del haz se determinan en el MEBET, fuera de ahí. Luego tenemos otros paquetes en el área de radiofrecuencia, que no voy a entrar, pero bueno, podría detallarlo, y sobre todo, y luego pueden hacer más cuestiones sobre esto, y aquí tenemos grandes expertos, vamos a ser responsables de diseñar y construir realmente el blanco, donde esos paquetes de protones de alta energía llegan, chocan y generan los pulsos de neutrones. Y toda la diseño de ingeniería del blanco, con su parte neutrónica, su parte termohidráulica, su parte mecánica, la tenemos que diseñar, pero además no es que diseñar, tenemos que construirla y además entregarla, y además tiene que funcionar, y además tiene que estar a tiempo y dentro del presupuesto. También no nos olvidemos, yo no lo quiero decir porque yo vengo de ese segundo área, todo esto es para generar neutrones y hacer ciencia.
no es por construir un acelerador ni por construir un blanco, ¿no? Es porque hay que usarlo para ciencia, que eso lo podemos discutir después o podemos dar más detalles. Entonces, una vez definido el haz de protones y ya puesto en marcha, este haz va a interaccionar con un blanco. Eso es. ¿Y cuál es la gran importancia de este blanco? Bueno, como dice José Luis, claro, al final el objetivo de la fuente es utilizar unos instrumentos, medir neutrones y todo eso, pero el componente que le da nombre a la fuente es el blanco de espalación, que es donde los protones generan las reacciones que había comentado Manolo y producen los neutrones. Este acelerador de ESS va a producir un haz con una potencia de 5 megavatios. Eso, por hacerse una idea, es 5 veces más grande que ninguno que se haya construido hasta ahora. Ahora mismo hay 2 grandes fuentes de espalación funcionando en el mundo, la fuente japonesa en el G-Park y la fuente americana en SNS. Y la fuente inglesa de ISIS, pero con una potencia a escala mucho menor. Entonces, estas 2 fuentes tienen 1 megavatio. Esto que estamos diseñando para ESS va a tener 5 veces más potencia y, por tanto, 5 veces más energía depositada en el blanco. Y eso da lugar a un montón de problemas termomecánicos que tenemos que resolver para garantizar que la integridad del componente que funcione y con todas las limitaciones del material radiactivo que se va a generar dentro del blanco. O sea, lo que quiero decir con esto es que es un componente único en su especie, el primero que se va a fabricar a este tamaño y que tenemos que hacer, como ha dicho José Luis, un proyecto llave en mano. Nosotros somos responsables del concepto, de la ingeniería de detalle, de la fabricación y de la puesta en marcha del componente. O sea, al final nuestro entregable es coger esto y ponerlo en Suecia funcionando. Con el mérito o el problema de que va a ser la primera vez que se haga un blanco rotatorio, refrigerado por helio y sobre wolframio. ¿Qué lazos va a tener esto con la industria española? ¿Qué beneficios va a aportar? Hombre, como he comentado antes, el objetivo global del proyecto es entregar completamente el target. La idea que tenemos dentro de SS Bilbao es que nosotros hemos desarrollado capacidades en la parte de diseño e ingeniería. Tenemos un grupo ahora mismo en Vitoria, trabajando en ingeniería de fabricación de componentes, y una vez que hacemos la ingeniería de fabricación, esto lo que vamos a hacer es lo pasamos directamente a la industria española para que lo fabrique. Entonces nuestra idea es que llegamos justo antes de que empiece el proceso de fabricación. Este componente a todos los efectos es como un reactor nuclear de 5 megavatios. Entonces se diseña con los mismos criterios nucleares que diseñarías la vasija de un reactor nuclear, tiene que tener una vida de 5 años y lo que tenemos que hacer es fabricarlo o lo que estamos intentando es fabricarlo solo con tecnología nacional y con empresas españolas. ¿Y qué perspectivas de futuro hay en el SS Bilbao una vez conseguido la fuente de espalación? Bueno, SS Bilbao, ha dicho antes, es un consorcio público. Por ahora mismo, los estatutos legales del consorcio público, que está en el Boletín Oficial del Estado, nos va a dar vida hasta el año 2025, que es el año en que acaba el proyecto. Nosotros esperamos tener más vida después de 2025. Y esa más vida la enfocamos en 3 sectores. Uno es que cuando esté acabada la construcción de SS hay que hacerlo funcionar. Hacerlo funcionar va a ser básicamente hacer una contribución al coste de funcionamiento. Esa es la idea. O sea, todos los países que se han comprometido a construirlo se han comprometido, aunque todavía no a un porcentaje fijo, en usarlo. Usarlo significa contribuir a su costes de funcionamiento. Ese porcentaje con el que va a participar cada país no está cerrado, pero sí que hay una filosofía, digamos, obligatoria de que, claro, si has pagado construirlo es porque vas también a contribuir a hacerlo funcionar. Pero eso lo vamos a negociar. Entonces, dentro de esta negociación, como ha dicho Fernando ahora mismo muy claramente, algunos de los componentes, no todos, pero una de nuestras ideas al negociar paquetes de trabajo era también ver paquetes de trabajo que no fueran únicos en el sentido de que se construye, se entrega y no hay más. Por ejemplo, el target o el blanco que decimos en castellano, tiene la ventaja, entre comillas, de que cada 5 años hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque el daño por radiación y el daño térmico, porque esto produce esos 5 megavatios que llega a cada pulso, que dura 2,3 milisegundos, si no recuerdo mal, pues produce unos estrés térmicos mecánicos tan grandes que esto no puede tener una vida ilimitada. Entonces, digamos, en la programación de un reemplazamiento controlado, la vida que se estima del target del blanco son 5 años. Eso quiere decir que cada 5 años hay que cambiarlo. Eso quiere decir que todos, porque este centro será público a nivel europeo, lo mismo que nosotros somos públicos en España,
todas las contratas de reemplazamiento las sacaremos en el Boletín Oficial del Estado y seguiremos la ley de contratos del Estado, que todas las empresas pueden competir. Lo mismo que cuando lo saque el proyecto europeo dentro de unos años cuando haya que cambiarlo. Pero es evidente que quien haya fabricado los primeros y haya diseñado los primeros y tenga el conocimiento, pues tiene el conocimiento. Hará ofertas más inteligentes y más acertadas. Con lo cual nosotros tenemos muchas esperanzas de que en el futuro podamos seguir contribuyendo en las reposiciones de elementos claves que hemos participado. Esa es la primera línea de futuro, participar en la explotación, en el uso de la fuente y haciendo contribuciones en elementos que hemos participado y que hay que reemplazar. La segunda parte, también nosotros estamos desarrollando tecnologías de aceleradores que se pueden usar para otros proyectos. Entonces, si a nivel nacional se decide participar en otros proyectos, como es el nuevo nombre de IZMIF, que no recuerdo cuál es, o en el siguiente ITER o en DEMO, en este tipo de cosas, que son tecnologías parecidas, o en los siguientes upgrade del CER, del acelerador del CER, pues nosotros podríamos ser participantes en algún elemento concreto por el cual tenemos conocimientos. Aún así, tenemos un tercer plan que yo creo que es muy interesante, es ambicioso y todavía no está financiado, pero nos gustaría explorarlo. Es que se ha llegado trabajando previamente en SS Bilbao con los equipos anteriores, Javier Bermejo y todo el equipo anterior, en desarrollos, mucha colaboración también con el Instituto de Fusión, en el desarrollo de lo que llamamos fuentes compactas de neutrones basadas en el acelerador. No llega a ser una fuente de espalación porque no se aceleran los protones a tan alta energía, pero hay reacciones nucleares muy eficientes con protones de más baja energía o con deuterones. Y estamos diseñando ahora mismo, empezando a participar en un proyecto con el Laboratorio Nacional de Jülich en Alemania, con el Laboratorio Nacional del Comisario de Energía Atómica en Saclay en Francia, en hacer un diseño compacto de una fuente de neutrones basadas en aceleradores de baja energía, que creo que puede generar una fuente de espalación a nivel regional, es decir, no para el espíritu de SEA a nivel europeo entre muchos países, en el rango de 300-500 millones de euros. Eso, para nuestros colegas de Alemania y nuestros colegas de Francia, es una fuente que puede tener un laboratorio. Por supuesto, en España, que tenemos un orden de magnitud de varios órdenes de magnitud por debajo en escala, pues ya va a ser difícil de que financien una fuente de 300 o 500 millones, pero nosotros estaremos ahí intentando que esto sea así. Entonces, nuestra idea es, en una colaboración con Alemania, Francia y España, intentar hacer un diseño único que se pueda usar en los tres sitios y tener fuentes compactas de neutrones en el rango de 300 millones de euros, que creo que es una cosa muy competitiva. Y es un proyecto muy ambicioso, pero yo creo que nos daría futuro más allá de 2025. Y una vez obtenidas estas fuentes neutrónicas, ¿qué comunidad de usuarios van a tener? ¿Para qué se van a emplear? Pues la gran ventaja que tienen los neutrones es que el neutrón es una sonda perfecta para estudiar materiales. Y si no existiera, yo creo que había que inventarla. Porque el neutrón es neutro, no tiene carga, puede penetrar muy bien en los materiales, puede tener entornos de lo que se ha dicho antes, por ejemplo, el programa anterior, entornos de extremos, es decir, a muy alta presión, a muy alto campo magnético, a muy alta temperatura, cosa que otras técnicas experimentales basadas en rayos X o basadas en muones son más difíciles de que puedan implementar eso. Y digamos que las técnicas de neutrones son ideales para estudiar materiales. Y estos materiales pueden ser materiales mecánicos, pueden ser materiales biológicos, desde el punto de vista virus, bacterias, lo que llamamos soft condensed matter, es decir, estudios de polímeros. En todo ese área es el área natural donde se utilizan los neutrones. España, afortunadamente, por una participación en la fuente actual de neutrones, que es el ILL, que está funcionando muy bien, que España entró en el año 87, ha generado una comunidad de usuarios de neutrones muy activa. Somos claramente la cuarta comunidad científica europea en ese área, por supuesto detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, que son las tres grandes. Luego hay un paquete, la cuarta posición la formamos más o menos exacuo España, Italia y Suiza. Entonces tenemos una comunidad de usuarios muy potente. En España en particular hay muy buenos usuarios en el País Vasco, el área de polímeros con Colmenero, en Zaragoza hay mucho área con magnetismo, está Javier Campo, en Oviedo también con magnetismo. Hay una comunidad muy diversificada de usuarios muy potentes que es realmente, creo que por supuesto van a usar la fuente de espalación europea cuando esté funcionando a partir de 2025. Incluso podría decir yo que en estas fuentes compactas que estamos pensando,
que he olvidado decir que una fuente de este tamaño podría tener hasta 5 instrumentos, de 3 a 5 instrumentos, podría ser el complemento ideal para, dar técnicas para estos grupos científicos que las usan en sus niveles de estudiar magnetismo, materiales, superconductores, propiedades mecánicas, estudio de nuevas aleaciones, soldaduras. Todo este tipo de áreas científicas son para los cuales las fuentes de neutrones son ideales, y en particular la sonda del neutrón, por sus características de momento magnético, carga neutra y la relación masa-longitud de onda que tiene, es ideal para estudio de materiales. Prácticamente se dio un premio Nobel al área de técnicas de materiales, y la frase del premio Nobel es: ¿para qué sirven los neutrones? Los neutrones te dicen dónde están los átomos y cómo se mueven. Esa es la pregunta que responden los neutrones. Pero este proyecto es un claro exponente de la investigación que se hace en España, que no es una cosa frecuente que la gente conozca. Esto no ha salido de la nada. Esto debe tener algunos proyectos previos que han derivado en este proyecto. Efectivamente, final. como he dicho, yo creo que el primer hecho diferencial fue que España entrase a ser miembro del ILL en el año 87. Eso fue muy importante. Pero eso te hace la línea de usuarios de neutrones. Luego también se han hecho otra serie de actividades, sobre todo en el año a partir del 95 hasta el 2005, de hacer ya instrumentación de neutrones. Ahí están los proyectos de Javier Bermejo de colaboración con el ILL en construir 2 instrumentos en el ILL y construir partes de un instrumento en la fuente de espalación de ISIS. También está el proyecto de Javier Campo en Zaragoza, que ha construido y está explotando un instrumento también en el ILL. Esos son los mimbres que nos dan ahora tener esta posibilidad de estar donde estamos. Pues hasta aquí este programa en el que nos hemos acercado a la contribución española a la fuente europea de espalación. Muchas gracias a nuestros invitados y hasta una próxima ocasión.